Estimada profesora, compañeras y compañeros, reciban un cordial saludo. Para mi compañera Daniela Torrealba y para mí Ezequiel Roberts es un verdadero honor presentar ante ustedes un análisis estructural sobre los dos grandes pilares que sustentan la generación del conocimiento científico, el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. A lo largo de nuestra formación académica, constantemente nos enfrentamos al reto de investigar problemas complejos en la sociedad y en la economía. Por ello, nuestro objetivo en los próximos 20 minutos no será simplemente recitar definiciones teóricas, sino desgranar cómo cada uno de estos paradigmas nos proporciona un lente metodológico distinto para acercarnos a la realidad empírica, decodificarla y finalmente comprenderla. Sin más preámbulos, empecemos estableciendo las bases de este debate. Para comprender profundamente estos métodos, primero debemos entender lo que significa aproximarse a la realidad científica. La metodología no es un simple recetario de cocina o una lista de pasos aleatorios. La metodología es la base filosófica que define cuál es la posición y la actitud del investigador frente al fenómeno que se desea estudiar. Históricamente, esto generó una polarización fascinante en la historia de la ciencia. Por un lado, teníamos a los defensores acérrimos del positivismo, quienes exigían que todo fenómeno debía medirse numéricamente para ser considerado ciencia. Por otro lado, surgieron los antipositivistas, argumentando que la acción humana es demasiado compleja para reducirla a un simple número y que lo importante era comprender el significado detrás de la acción. Sin embargo, hoy en día entendemos que ambos enfoques nos proveen de una estructura operativa lógica. Lo más importante que queremos destacar en esta introducción es la complementariedad. No son enemigos ni son mutuamente excluyentes. Constituyen diferentes aproximaciones a un mismo fenómeno. Son herramientas que elegimos según la naturaleza de lo que se desea estudiar. El método cuantitativo. Después de haber establecido este panorama general, iniciaremos esta primera fase abordando el método cuantitativo, un enfoque de naturaleza estrictamente racionalista y probatoria, el cual será el eje central de mi intervención. Definición y origen cuantitativo. ¿Qué es exactamente el enfoque cuantitativo? Según la literatura metodológica que hemos analizado, su concepto central radica en la recolección, medición numérica y el análisis estadístico riguroso para probar hipótesis preestablecidas. Su objetivo supremo es establecer correlaciones exactas y patrones de comportamiento en una población. Si rastreáramos su origen histórico, este paradigma es el hijo directo del positivismo clásico y el neopositivismo, liderado por pensadores como Auguste Comte y Émile Durkheim en los siglos XVIII y XIX. Ellos tenían una ambición. Querían que las ciencias sociales y humanas tuvieran el mismo rigor exacto e incuestionable que tenían la física o la biología. Por lo tanto, su premisa filosófica es clara, absoluta e innegociable. El conocimiento científico se fundamenta única y exclusivamente en datos empíricos y observables. Si un fenómeno no se puede medir, no se puede pesar, no se puede contar o no se puede cuantificar, entonces, bajo el lente riguroso de este paradigma, simplemente no es objeto de ciencia. Características del enfoque. Este enfoque posee 4 principales características que nosotros logramos identificar y definen su identidad. Primero, utiliza una lógica deductiva. Esto significa que procedemos de lo macro a lo micro, de lo general a lo particular. Comenzamos con una gran teoría económica o social y a partir de ella formulamos una hipótesis específica y luego recolectamos datos para ver si esta teoría general se sostiene en la realidad empírica. Segundo, requiere un control estricto sobre las variables. El investigador cuantitativo necesita aislar el fenómeno de estudio. Si yo quiero investigar cómo afecta el nivel educativo al ingreso salarial, debo aplicar técnicas estadísticas para congelar o controlar otras variables, como la edad o el género, para que no contaminen mis resultados numéricos. Tercero, exige una posición absolutamente objetiva y distante. Mis creencias políticas, mis valores religiosos o mis prejuicios como investigador no pueden interferir con los datos. Yo soy un observador externo que mira los datos desde afuera. Y cuarto, busca la generalización y externalización. Si yo tomo una muestra probabilística de 2.000 empresas en Venezuela y hago un estudio cuantitativo con un margen de error del 5%, los resultados que obtenga debo poder generalizarlos y aplicarlos a todo el universo empresarial del país. Esa es la magia de la estadística inferencial. Aspectos resaltantes.
Lo que hace brillante y sumamente útil a este modelo en las ciencias exactas y económicas son sus aspectos resaltantes. Destaca, en primer lugar, la estandarización. Todo se mide bajo las mismas reglas y los mismos instrumentos validados. Esto nos lleva al segundo aspecto crucial, la causalidad y la predicción. Este método no se conforma con describir, nos permite decir con confianza estadística que un aumento en la variable X causará una disminución en la variable Y. Y si podemos explicar esa causalidad, entonces tenemos el poder de predecir comportamientos futuros. Además, permite la réplica metodológica. La ciencia exige que, si otro investigador en otra universidad toma mi base de datos y aplica mis mismos algoritmos, debe llegar obligatoriamente a las mismas conclusiones. Todo esto se logra porque el diseño está anclado en un enfoque rígidamente numérico y estructural. El riesgo del reduccionismo. El enfoque cuantitativo tiende a simplificar la realidad para que quepa en un modelo matemático. Al operacionalizar variables complejas como bienestar o felicidad, se corre el riesgo de perder matices esenciales. Por ejemplo, mira el desarrollo de un país únicamente a través del PIB per cápita, ignora la desigualdad distributiva o la calidad de las instituciones. Contextualización limitada. Los datos nos dicen qué está pasando y con qué frecuencia, pero rara vez explican el porqué profundo o el cómo detrás del comportamiento humano. El enfoque cuantitativo es débil para capturar el contexto sociocultural, las intenciones individuales o las dinámicas de poder que no son fácilmente cuantificables. Rigidez en el diseño. Una investigación cuantitativa requiere que las variables y categorías se definan antes de empezar la recolección de datos. Esto deja poco espacio para descubrir hallazgos inesperados que no estaban previstos en la hipótesis inicial. Si el fenómeno cambia durante el estudio, el marco rígido puede quedar obsoleto. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo aplicamos este método? Se hace a través de un proceso que es lineal, deductivo y rígidamente secuencial. Es como construir un edificio. No puedes poner el techo sin haber vaciado las bases. Todo arranca con un planteamiento del problema que debe ser sumamente delimitado y específico. De allí pasamos a la revisión teórica y a la formulación de hipótesis. Esto es vital, es el enfoque cuantitativo. Antes de salir a la calle a recolectar un solo dato, yo ya debo saber teóricamente qué es lo que estoy buscando comprobar. Luego entramos en la fase de recolección de datos estandarizada, donde aplicamos los instrumentos. Y finalmente pasamos al análisis estadístico, donde procesamos las matrices de datos en software especializados para aceptar o rechazar categóricamente nuestra hipótesis inicial. Si el proceso falla en cualquiera de estos eslabones, la investigación pierde su validez. Modo de aplicar. Técnicas instrumentales. Para ejecutar este proceso, la metodología nos dota de técnicas instrumentales concretas. Hablamos de diseños de estudio que pueden ser experimentales o no experimentales. Las herramientas de recolección clásicas son los cuestionarios cerrados, las encuestas estructuradas, las escalas de actitud tipo Likert o la minería de bases de datos masivas. Usamos instrumentos estandarizados que han pasado por rigurosas pruebas de confiabilidad y validez de constructo. La culminación de todo esto son los simples modelos estadísticos, que van desde la simple estadística descriptiva para calcular promedios hasta la estadística inferencial y econométrica para cruzar variables complejas. En resumen, el método cuantitativo es el gran radar de la ciencia. Escanea el horizonte buscando leyes universales y patrones matemáticos irrefutables. Habiendo establecido esta base estructural, concluyo mi intervención y cedo la palabra a mi compañera Daniela Torrealba, quien les explicará la otra dimensión de la investigación. Muchas gracias, Ezequiel, por esa explicación. Profesoras y compañeros, reciban un cordial saludo de mi parte. Ahora que Ezequiel nos habló un poco sobre el método cuantitativo relacionado completamente a los números y a la estadística, mi objetivo en esta segunda parte de la exposición es adentrarnos en una dimensión mucho más humana. Hablaremos del método cualitativo, que decide cambiar los números por las palabras, la estadística por la narrativa y la composición de hipótesis por la comprensión profunda de la realidad. Definición y origen del método cualitativo. El concepto central del método cualitativo es radicalmente distinto al que acabamos de ver. Este método no busca medir ni dimensiones ni cantidades, sino que busca explorar, descubrir y comprender fenómenos en su entorno natural. Su objetivo es analizar profundamente los significados que los individuos le dan a sus propias experiencias. Es intentar ver el mundo a través de los ojos de las personas que estamos investigando.
Si miramos su origen histórico, este paradigma surge como una respuesta crítica frente a las limitaciones del positivismo. Nace de corrientes de pensamiento como la fenomenología, la hermenéutica y el constructivismo, impulsado por gigantes de pensamiento como Max Weber. Él argumentaba que los seres humanos no son objetos inanimados, por lo tanto tienen voluntad, cultura y sentimiento. No pueden ser estudiados de la misma manera que estudiamos las ciencias exactas. Entonces, se puede decir que su premisa principal dicta que la realidad social no es una verdad estática, objetiva y externa que está allá afuera esperando ser medida, sino que la realidad se construye social e interactivamente de forma constante por las personas. Características del enfoque. Las características del enfoque cualitativo contrastan y complementan directamente lo expuesto por Ezequiel. En primer lugar, operamos bajo una lógica inductiva. Aquí el viaje es al revés. Vamos de lo micro a lo macro, de lo particular a lo general. Y empezamos en el campo, escuchando a las personas, recopilando datos y a partir de toda esta observación de casos específicos construimos la teoría básica hacia arriba. Segundo, la investigación que se realiza en un entorno natural. Aquí no hay laboratorios ni variables controladas. Se puede decir que el investigador cualitativo estudia el fenómeno en la calle, en la empresa y en la comunidad, en su contexto real, con todo el caos y el ruido a través de la riqueza de todos estos datos que se están recopilando. Tercero, exige una posición subjetiva e inmersiva. El investigador cualitativo no es un observador invisible. De hecho, este investigador es el principal instrumento de la recolección de datos. Se interactúa, genera empatía y se sumerge en la realidad de cada uno de los sujetos. Se reconoce que esa presencia afecta el entorno. El cuarto y fundamental es entender que este método no busca la generalización estadística. Si se hace un estudio fenomenológico, por ejemplo, entrevistando en profundidad a 6 gerentes que vivieron la hiperinflación en Venezuela, el objetivo no es decir que el 100% de los gerentes del país sienten lo mismo, sino que es extraer la riqueza, profundidad psicológica y gerencial de estas 6 experiencias únicas, que ningún número podría explicar. Aspectos resaltantes. Entre los aspectos más resaltantes que le dan valor a este tipo de metodología brilla la interpretación de significados. Para este tipo de estudio no es relevante saber que una persona compra un producto 5 veces a la semana, sino que lo vital es interpretar por qué lo hace, qué tanto siente cuando lo adquiere o qué carencia emocional está supliendo con esta compra. Se entiende que la cultura, la religión, la economía y la historia de un individuo están entrelazadas como una red. Si las separamos en variables aisladas, destruimos la esencia de este tipo de fenómenos. Este diseño goza de una inmensa flexibilidad y dinamismo. Si a mitad de este tipo de estudio descubrimos que hay un factor que no habíamos tomado en cuenta, podemos cambiar nuestras preguntas de investigación. Por lo tanto, podemos decir que su resultado es un enfoque narrativo entregado a reportes ricos en descripciones, citas textuales y experiencias vividas. Pero eso no lo es todo, también tiene sus límites. Podemos decir que tiene cierto nivel de susceptibilidad porque requiere un alto requerimiento de tiempo que también puede pasar por sesgos de selección y riesgos de especulación. Y también tenemos que es no generalizable. ¿Qué nos dice eso? Que sus hallazgos están intrínsecamente atados a sujetos, grupos y contextos específicos. Modo de aplicar. Tenemos que tomar en cuenta que su aplicación, a diferencia del proceso lineal y rígido del método cuantitativo, el modo de aplicar el método cualitativo es un proceso iterativo, es decir, no es una línea recta. El planteamiento del problema arranca con una idea inicial y una inmersión exploratoria en el campo, generalmente sin hipótesis previas que vayan a sesgar la investigación. No necesitamos fórmulas matemáticas para saber a cuántos encuestar. Se inicia con informantes clave y la muestra se va adaptando según lo que la investigación vaya exigiendo, hasta llegar a lo que llamamos saturación de datos. Luego se avanza hacia la construcción de la teoría de manera simultánea. No esperamos al final para analizar. Mientras se recogen los datos durante la investigación, ya luego de unas horas se está descubriendo categorías y elaborando un reporte discursivo. A esto se le llama una recolección de la dialéctica. Ya realizada la entrevista, se analizan las respuestas y ese análisis modifica inmediatamente las preguntas que se le harán al siguiente entrevistado. Por lo tanto, podemos decir que la recolección de la dialéctica y la construcción de la teoría van de manera simultánea.
Por lo tanto, cuando ya llegamos a la construcción de la teoría, luego de la recolección de la dialéctica, se elabora un reporte basado en el descubrimiento discursivo de estas nuevas categorías o estos nuevos ítems que se descubrieron luego de la recolección de la dialéctica. Técnicas instrumentales. Utilizamos las técnicas instrumentales diseñadas para extraer profundidad. Los diseños de estudio incluyen la etnografía, la teoría fundamental, la investigación-acción participativa o el análisis de las historias de vida. También tenemos las herramientas de recolección que son abiertas. Utilizamos entrevistas a profundidad no estructuradas, grupos de enfoque y el análisis del discurso. También tenemos la técnica de observación participante, donde logramos una interacción social inmersiva en el ambiente ordinario de nuestros informantes. Por último, tenemos la revisión documental, donde analizamos cartas, diarios personales, fotografías o material audiovisual para extender el contexto histórico del fenómeno. Para sintetizar y concluir esta exposición, diseñamos una tabla comparativa que resume perfectamente el debate entre lo racional y lo natural. Si nos fijamos en cómo contrastan, mientras el método cuantitativo ve la realidad como algo puramente objetivo, medible y externo al individuo, el cualitativo la entiende como una realidad interna, construida por las creencias de las personas. Tenemos que el propósito cuantitativo es la explicación causal, la comprobación de teorías empíricas y la predicción del futuro. El cualitativo es la comprensión holística, la exploración y la descripción del presente. A nivel de diseño de investigación, uno es estructurado, planificado al milímetro e inflexible, mientras que el otro es emergente, iterativo y se adapta al entorno. Finalmente, su forma o materia prima difiere profundamente. El cuantitativo respira a través de los números exactos y bases de datos inmutables. El cualitativo cobra vida a través de las palabras, las narrativas textuales y las experiencias de los seres humanos. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos que esta exposición sea de provecho.